Bien. Esto onomatu patros kaitu huiu kaitu hagio pneumatos. Amén. Eulogetos. Juntos. Eulogetos Kyrios Jotheos tu Israel, Hotie pescepsato kaiepoiesen, lytrosin to lao autu, kai egeiren keras soterias gemin, en oiko David paidos autu, καθώς ελάλεσεν διαστόματος των Χαγίων απαϊόνος προπετών αουτού. Σωτερίαν εξ εχθρών χεμών, καί εκ χειρός πάντων των μισούντων χεμάς, Ποιέσαι έλεος μετά των πατέρων χεμών, καί μεσθέναι διαθέκες Αγίας αουτού. Όργων φων όμως εν προς Αβραάμ, τον πατέρα χεμών, τούτουναι χεμήν, αφόβος εκ χειρός εχθρών, Ρουσθέντας λατρεύει αουτό, εν χωσιότετη καί δικαιοσύνη, ενώπιον αουτού, πάσα εις τάις χεμέρα εις χεμών. Καί σου δε παιδίων προπέτες χιουψίστου κλεθέσε, προπορεύσε γαρ ενώπιον Κυρίου και το ημάσα ηχοδούς αουτού, τούτου να γνώσιν σωτερίας το λαό αουτού, εν απέσει χαμαρτιών αουτών. Δια εσπλάνχνα ελέους Θεού χεμών, εν χώης επισκέψετα ηχεμάς, ανάτολε εξ ύψους, επιφάναι τόης εν εσκότεϊ, καί σκιά θανάτου καθεμένοις, του κατεωθούναι τους πόδας χεμών, εισχοδόν εειρές. Δόξα το Πατρί, καί το Υιό, καί το Αγίο Πνεύματι, ως εν αρχαί, καί νυν, καί αε, καί εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός καί του Υιού, καί του Αγίου Πνεύματος. Amén. Beta prima los 7 sustantivos apofónicos de la tercera declinación en consonante sonora líquida. Hablamos de 7 sustantivos, es que yo me voy a concentrar a partir de la declinación que hemos estado estudiando, es decir, de los temas que terminan en ro, en 7 sustantivos que sufren lo mismo que sufrió la palabra heir, por mano, es decir, que en algún momento dentro del tema algo cambió por fuera de las cosas que nosotros hemos estudiado hasta este momento. Entonces vamos a decir lo siguiente. A la declinación de los temas que terminan en ro pertenecen una serie de sustantivos, en total son 7 sustantivos, que tienen una variación vocálica inesperada. Y además de eso, anomalías en cuanto respecta a la acentuación. O sea, son 7 sustantivos cuyas vocales dentro de la declinación cambian de una manera o de otra, y además la acentuación esperada realmente es inesperada. Lo que se esperaría, de acuerdo a lo que hemos estudiado como reglas de la acentuación, realmente cambia en algunos momentos. Entonces se trata de lo que las gramáticas llaman de los 7 nombres en ro, cuyos temas son denominados apofónicos. Vamos a ver
cuáles son esos sustantivos y que son muy importantes estudiarlos, quizás exceptuando el último, pero los demás son sustantivos que generalmente nos los encontramos a lo largo de toda la literatura griega clásica y también koiné. Y son estos sustantivos. El primero es padre, pater, patros, ho. Observen, por favor, entre nominativo y genitivo que queda faltando algo. Observen, por ejemplo, meter, metros, ge, por madre. Observen que entre nominativo y genitivo también algo está faltando. Y si seguimos, ciugater, ciugatros, ge, por hija, también sucede exactamente lo mismo. Algo está faltando desde el punto de vista de las vocales. Gaster, gastros, ge. Recuerden la palabra gástrico, ¿no? Vientre, matriz, también le sucede el mismo fenómeno. Y ya aquí la cosa se empieza a complicar un poquito más. Aner, andros, ho. Observen que hay varios cambios dentro de esta palabra. Esta palabra vale por el concepto varón. Incluso vemos un cambio en el concepto estrella, diferente a los demás, porque aquí vemos aster, asteros, ho. No hay un cambio en cuanto que una vocal se ausenta, pero sí hay un cambio en la cantidad de la vocal. Miren que en aster teníamos una eta y en asteros tenemos una epsilon. Y la última es un personaje de la literatura griega, Demeter, Demetros, G, Demetria, que parecería, se podría, digámoslo así, declinar como la palabra meter, porque es que la palabra meter la tenemos acá, ¿no? Y sin embargo, vamos a encontrar una serie de cambios al respecto de esta palabra en particular. Bueno, yo quiero proponerles a ustedes que observemos, vamos a dividir estas 7 palabras en dos grupitos. El primer grupito es este de acá. Este primer grupito generalmente va a reaccionar de la misma manera. Entonces vamos a estudiar pater, patros, ho, para ver cómo funcionan los grupitos que dependen de él. De él dependen metere, fugater y gaster. Y los otros tres conceptos van a también a funcionar de una manera particular. Entonces vamos a tener como dos grupitos acá. El comportamiento es relativo. Yo no puedo decir que sea exactamente siempre igual, pero estas dos divisiones de alguna manera me ayudan a entender que son como dos grupos. El primero se comporta generalmente de una manera y el segundo generalmente de otra manera. Ya enseguidita yo estableceré precisamente este tipo de palabras. Bien, hemos hablado de 7 sustantivos apofónicos. Vamos a tratar de entender entonces qué es la apofonía. La apofonía es un fenómeno lingüístico que también en nuestra lengua española se presenta. De pronto no conocemos este nombre, pero sí conocemos esas situaciones cuando nosotros, por ejemplo, conjugamos un verbo, vemos, o al menos sabemos de esa situación, pero estamos tan acostumbrados a eso que de pronto no sabemos que eso se llama apofonía. ¿Qué es la apofonía? A veces cuando yo tengo que formar palabras que se derivan de una misma raíz, cuando yo las conjugo, cuando yo las declino, cuando yo las flexiono, el sonido de una misma raíz presenta variaciones que pueden ser o de cualidad, recuerden que la cualidad en nuestra lengua hebrea la vamos a tratar desde el punto de vista del timbre, es decir, una vocal es clara, media u oscura, o puede presentar variaciones desde el punto de vista de la cantidad. Esas variaciones en una misma raíz que se está declinando, se está conjugando, se está flexionando, es lo que explica el fenómeno de la apofonía. O sea que la apofonía tiene que ver es con las vocales. Aquí no pensamos en las consonantes, sino que el fenómeno atañe es a las variaciones vocálicas dentro de una misma raíz que yo conjugo o que yo flexiono o que yo declino dependiendo de la lengua.
Una vocal que aparece, una vocal que cambia timbre, una vocal que cambia cantidad. Esto es lo que sería, en palabras pobres, la apofonía. Vamos a seguir proponiendo otra serie de ejemplos que nos ayude a comprender aún mejor el fenómeno. Entonces, la apofonía se trata gramaticalmente hablando de una alternancia vocálica o también se le llama gradación vocálica. Sí, ¿por qué se le llama gradación? Porque hay grados en los que una vocal cambia dentro de su misma raíz. O sea, yo tengo una misma palabra y cuando la conjugo, ahí esa vocal cambia dependiendo de ciertos grados que enseguida yo enunciaré. Les propongo un fenómeno en español. Nosotros tenemos la palabra bueno y la palabra bien o la palabra bondad. Si ustedes se dan cuenta, esas tres palabras tienen esencialmente dos consonantes que permanecen, la B y la N. Pero si yo cambio la vocal bien por bueno, mire que cambian, no cambian las consonantes, pero sí cambian las vocales. ¿Qué sucede? Esos juegos vocálicos incluso pueden afectar tanto la morfología como también el significado de los términos. Aunque el concepto general es el mismo, bueno y bien, bueno es un adjetivo, mientras que bien es un adverbio. Entonces, miren, es esa variación vocálica o esa gradación vocálica lo que hace que en español una palabra que tiene las mismas consonantes pueda variar en morfología, pero también pueda variar en significado. Ese fenómeno que sucede en nuestra lengua y que sucede en muchas lenguas, quizás en todas las que nosotros estudiamos acá y conocemos, sucede también especialmente en la lengua griega. Y entonces yo les quiero proponer a ustedes estas dos palabras que ustedes pueden conocer. Por ejemplo, aquí tengo para ustedes la palabra, el verbo grafo, y tengo la otra palabra, grafe. Las observan, ¿no? Grafo y grafe. ¿Qué es grafo y qué es grafe? Claro, grafo se refiere al verbo por yo escribo, es un verbo. ¿Y grafe qué creen ustedes que puede hacer? Puede ser, no es propiamente el escrito, es la escritura en cuanto tal. Pero con esa terminación eta, por ejemplo, ¿qué categoría gramatical puede reflejar? Un sustantivo. Entonces miren que realmente hay dos cambios vocálicos, se mantienen las consonantes, las ven, la gamma, la ro, la fi, pero hay un cambio al menos de las últimas dos vocales, una variación vocálica. ¿Cómo ha variado la vocal? Por ejemplo, la vocal aquí ha variado de timbre. Tenemos una omega que es oscura y tenemos luego una eta que es una vocal que nosotros llamamos de timbre claro, una gradación vocálica. Esa gradación vocálica hace que un término y otro, aunque tengan el mismo concepto, el concepto por la escritura, una se refiera a la acción y otra se refiera al sustantivo. Entonces, mientras yo con grafo digo yo escribo, con grafe digo escrito o digo escritura. Entonces, miren la variación vocálica lo que hace. Eso es un fenómeno pues que tampoco sea como muy extraño para todos nosotros y que ustedes y yo conocemos también dentro de nuestra lengua. Yo les propongo que miremos, por ejemplo, ya un verbo, porque la apofonía que vimos antes está separando un verbo de un sustantivo, pero ahora miremos un verbo. Si yo tomo el verbo grafo y lo conjugo, ustedes observarán, por ejemplo, acá qué personas estamos conjugando. La primera del plural y la segunda del plural. ¿Cuáles son las diferencias? Obviamente la terminación, pero vamos a concentrarnos en las vocales. En este caso me concentro en la vocal omicron y en la vocal épsilon, que son las que varían de una conjugación a otra. Mientras que en la primera persona yo tengo una omicron, que significa una vocal de timbre oscuro, en la otra tengo una épsilon que varía como una vocal de timbre claro. Entonces hay una gradación del tipo vocálico.
Y esa gradación es importante porque esas vocales temáticas, al cambiar, no solo van a indicar la variación de tipo fonético, de tipo de pronunciación, sino que nos ayudan a definir la morfología del término. Una es la primera persona plural y la otra es la segunda persona del plural. Se comprende lo que es la apofonía. ¿Se entiende eso? Ahora, la apofonía no siempre funciona simplemente cambiando una vocal hacia otra vocal. Y esto es muy bueno aprenderlo. ¿Por qué? Porque cuando lo aprendemos sabemos cómo tiene que variar una vocal a otra. O sea, ¿por qué no Omicron a alfa? ¿Y por qué Omicron a Epsilon? ¿Por qué varió así? ¿Por qué no varía de otra manera? O sea, hay un comportamiento apofónico y es lo que vamos a estudiar. Entonces, la apofonía, como les decía ahorita, puede ser de dos tipos. Una puede ser de tipo cualitativo y la otra puede ser de tipo cuantitativo. O sea, la variación puede ser o cualitativa, me refiero al timbre, o la variación puede ser cuantitativa, me refiero a la cantidad de la vocal, que puede variar entre conjugación y conjugación. Comencemos con la cualitativa y para que la definamos. La variación cualitativa se refiere al cambio del timbre de una vocal o incluso de un diptongo, pero la cantidad debe permanecer igual. O sea, si hay una apofonía del tipo cualitativo, eso significa que el timbre va a cambiar pero la cantidad de las vocales debe permanecer la misma. O sea, por ejemplo, aquí vemos grafomen y grafete. Omicron, ya dijimos que era oscura, y la epsilon de acá dijimos que era clara, ¿no? Ha variado el timbre, pero miren que no ha variado la cantidad, porque Omicron y epsilon son vocales de qué cantidad. Son breves. Y como son breves, entonces mire, la apofonía que sucede acá es de tipo cualitativo. ¿Es claro para todos esto? Bien. Dicho así, entonces, la apofonía cualitativa se refiere especialmente es al cambio de timbre, de una vocal oscura, en este caso, a una vocal clara. Las diferentes formas que un término asume según sus variaciones apofónicas, las vamos a ver acá. O sea, cómo varía, cómo cambia, eso es lo que nosotros en gramática denominamos grados. Y hay generalmente 3 grados de variación. Algunos gramáticos dicen 4 grados. Yo la verdad sintetizo en 3 grados. ¿Cuáles son esos grados? Vamos a observarlos acá. El primero es el normal o grado medio. Cualquiera de los términos es el que se utiliza en algunas gramáticas. En algunas gramáticas solo se dice normal, en otras se dice medio. Es lo mismo, normal o medio, variación o apofonía normal o media. Tenemos la apofonía cualitativa fuerte y tendremos finalmente la que podrían ser dos, pero que yo he dejado en una sola variación, la apofonía reducida o cero. Yo explico acá con un cuadrito enseguidita a qué me refiero con cada una de esas cosas. Entonces, las formas en que varían las vocales vienen definidas con el término de grados. Y los grados pueden ser normal o medio, fuerte o reducido o cero. Observemos el siguiente cuadro que me dice a mí cómo van a variar las vocales dentro de una conjugación o dentro de una declinación, al menos en lengua griega. Observemos acá. Grado, ya les había dicho, puede ser de 3, normal o medio, fuerte. Decía yo el tercero puede ser reducido o cero. Yo lo he juntado en una sola clasificación y así te explico por qué. Digamos que lo normal es que nosotros tenemos esta vocal dentro de la raíz. Esto se trata de la variación cualitativa, por lo tanto significa cambio de timbre más no cambio de cantidad. Entonces, dentro de esa declinación o de esa conjugación, tengo en la raíz una épsilon, pero más tarde una palabra, en vez de tener la épsilon, me aparece con la omicron. Por lo tanto, tenemos una apofonía del tipo fuerte, o sea, cualitativa del tipo fuerte. O que ese mismo término que tiene una epsilon en alguna otra de sus conjugaciones o declinaciones
se convirtió en un alfa, pero esto casi no se presenta. Aquí ustedes van a ver que es un alfa obviamente breve, pues porque estamos tratando con vocales breves. Entonces he colocado alfa y le he colocado el signo de lo breve. Aquí cambió el timbre, porque el timbre se volvió ¿cómo? ¿Recuerdan cuál es el timbre de alfa? Medio. Entonces hay un cambio de timbre. O a veces ni siquiera hay una cosa o la otra, sino que esta epsilon esperada realmente desapareció. Entonces no se encuentra. ¿Se acuerdan ahorita que vimos la palabra pater y después vimos patros? Esa eta desapareció. Ese es el fenómeno de la apofonía. Entonces, así como, por ejemplo, funcionó esta es como, digámoslo así, una manera, esta es otra manera. Por ejemplo, cuando yo tengo un diptongo EI, que dentro de la declinación o la conjugación se podría convertir en un OI, o simplemente podría quedar reducido, y por eso se dice grado reducido a una iota, o simplemente desaparecer completamente. Esas son las secuencias que nosotros encontramos a lo largo de las palabras. Podrían haber más, pero son excepcionales. Esto es lo que generalmente vamos a encontrar. Encontramos otra secuencia, por ejemplo, esta que ustedes ven acá, una tercera secuencia. El grado normal o medio es el diptongo EU, que cuando se vuelve fuerte se vuelve U, que cuando es reducido queda simplemente una Y, o que cuando realmente es cero desaparece eso. No sé si le han visto como la clave a esto. Observen que en la segunda secuencia, ¿qué es lo que siempre queda? La iota. Y observen que el cambio siempre se da de una epsilon a una omicron. Observen acá lo mismo. En los diptongos con Y, si está el grado reducido, permanece Y. Pero nosotros seguimos viendo el mismo cambio de epsilon a omicron. Y finalmente, una cuarta secuencia es esta que ustedes ven acá, que es exactamente lo mismo que la primera, de una eta dentro de la conjugación se pase a una omega. O que se pasara a una alfa. Entonces ahí vemos cuáles son los grados. La apofonía fue normal, la apofonía fue fuerte, la apofonía fue reducida o la apofonía fue cero. Pues yo les decía que hay dos tipos de apofonía, una cualitativa y una cuantitativa. La cuantitativa es la más fácil de todas porque nosotros ya la conocemos, ya la hemos visto, solamente que no le habíamos dado el nombre de apofonía. ¿Qué es la apofonía cuantitativa? Se refiere a las diversas variaciones, siempre dentro de la flexión de una palabra, de la cantidad de una vocal. Una vocal cambia en su cantidad, pero debe permanecer el timbre. Mire que ese es el juego. En lo cualitativo cambia el timbre, pero debe permanecer la cantidad. Mientras que en lo cuantitativo cambia la cantidad, pero debe permanecer el timbre. Y las variaciones con respecto a la cantidad, todos nosotros la conocemos. Yo les propongo, por ejemplo, en una palabra me sale la omicron. ¿Cómo podría variar cuantitativamente? Se vuelve una omega. No la puedo volver eta porque todo eso cambiaría el timbre. Entonces la omicron se volvió omega. Entonces nosotros ya conocemos, una epsilon se volvería una alfa breve se volvería alfa larga y así sucesivamente. Ese sería, nosotros ya habíamos estudiado eso, pero no le habíamos dado el nombre a eso de apofonía. Juan. Pues usted nos explicaba que algunas vocales breves se podría a la hora de declinar como pasar un dictongo. Sí. Hay diferentes maneras del alargamiento que no solamente se definen en la vocal larga respectiva, sino también la transformación de una vocal a un diptongo. Miremos una cosita acá también de la apofonía cuantitativa. También, como sucedió para la apofonía cualitativa, las variaciones cuantitativas se definen en grados. ¿Cuáles son los grados? El primer grado es el normal, es decir, que la forma se da con la vocal breve. El grado alargado, es decir, que la forma,
la variación es con la vocal larga y también el grado reducido cero es como lo anterior, cuando el sonido vocálico termina por desaparecer. Entonces, miren, anteriormente teníamos el grado normal o medio, era generalmente el timbre que nosotros denominamos claro, una épsilon, por ejemplo. Decíamos para la cualitativa, lo fuerte es que, claro, épsilon se vuelve su versión fuerte en este caso, perdón, su versión oscura, y en este caso sería la ómicron. Aquí estamos diciendo es en cuanto a la cantidad. Entonces, antes hablábamos de normal o medio, de fuerte, de reducido cero, y aquí hablamos es de normal y de alargado, porque estamos hablando de la cantidad, ¿ok? Esa sería la clasificación, reducida o cero. Dicho eso, queridos muchachos, basta tener una serie de cuidados a la hora de declinar estos sustantivos, estos 7 sustantivos, y vamos a tener estos cuidados. ¿Cuáles son? Porque yo les decía que no solamente hay un cambio o una variación o la apofonía, ya podemos decir el título apofonía, ya debemos imaginarnos eso que es, sino que además tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. La apofonía es normal en toda la lengua, no solamente en las palabras a declinar, en los verbos a conjugar, en toda palabra que presente variaciones es posible una apofonía. No es una obligación que todas las palabras contengan la apofonía en el proceso de su flexión, pero puede suceder. Pero entonces, además de la apofonía que se suele presentar en estos términos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Esto sucede en estos 7 términos que que les he propuesto. ¿Qué es lo primero que sucede? Que todos en el vocativo singular van a retraer el acento. Les recuerdo, ustedes decían, por ejemplo, ¿cómo es que empezamos el Padre Nuestro? Pater gemón. Se supone que pater es un vocativo, yo lo estoy invocando, o Padre de nosotros. Pater, mire que el acento está sobre la penúltima sílaba. Habíamos visto ahorita que esta es una palabra apofónica. Aquí dice, todos en el vocativo singular retraen el acento. Y es apofónica porque ya sabemos que la palabra padre en nominativo es pater. O sea, el acento es oxítono, pater. Para volverlo vocativo yo tengo que decir pater. Lo mismo sucede con la palabra gaster, vientre. Ahí habría que retraer el acento y me quedaría gaster. Entonces, para que lo sepan, ¿sí? Entonces, cuando se puede, todos los sustantivos en el vocativo singular retraen el acento. Segundo, todos en el dativo plural son paroxítonos. Recuerden que paroxítono es un acento agudo en la penúltima sílaba. O sea, cuando yo agrego la terminación así como está, así se va a quedar. No me importa si al nominativo singular el acento estaba en algún otro punto. Sé que en el dativo plural, sí o sí, eso es regla de estos 7 sustantivos, el acento va a ser paroxítono. O sea, voy a colocar en esa terminación que quedará así el acento así. Bueno, tercero, ya esto lo había señalado, meter, madre y zugater siguen por analogía los acentos de pater, patros, po. O sea, la palabra por madre, el concepto por hija, imagínense, claro, una misma familia. Esa es la familia. La familia es hasta interesante porque entonces es como el campo semántico de la familia, aceptando por huios, meter y zugater en cuanto al acento se van a parecer a pater patros. O sea que aprender pater patros es aprender al mismo tiempo meter y zugater. Yo explicaré eso cómo se hace. Y una última cosa, el término por varón, aner, tiene los acentos característicos de los sustantivos monosílabos. Pero miren que la palabra aner no es de una sílaba, sino de 2. Entonces, para yo poder acentuar a ner, lo voy a acentuar como si fuera un monosílabo. Y recuerden que los monosílabos, ¿cómo se acentúan? Los casos directos, dependiendo de cómo esté el nominativo, pero los casos indirectos, voy a pasarlo a la terminación. Si la terminación es breve, acento agudo. Si la terminación es larga, acento circunflejo. O sea, aner va a funcionar de esa manera. ¿Ok?
Dicho esto, yo los invito a que comencemos entonces con una palabra. ¿Cuál palabra? La palabra más, entre comillas, importante de estos 7 sustantivos apofónicos, porque es casi que un paradigma para algunas otras palabras, la palabra pater, patros. Vamos a estudiar esa palabra. Recordemos de dónde tenemos que sacar en la tercera declinación el tema del genitivo. Entonces ahí ya tenemos un problema. Porque si este es el tema, patr, yo tendría que colocar patr en el nominativo, patr en el vocativo, y entonces, ¿qué pasó acá? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la apofonía. Entonces, yo lo voy a ir tratando de resolver poquito a poco con ustedes. Allá tenemos el nominativo. Entonces, vamos a colocar el nominativo singular. ¿Que cuál es? Recuerden que las palabras cuyo tema termina en ro no son sigmáticas. Simplemente aumentan la vocal. Así se dice, ¿no? Aumenta la vocal. Entonces, por eso yo puedo tener como nominativo la palabra pater. Pater. ¿Qué significa padre? No hay ninguna terminación. Esa va a ser. A partir de ese nominativo, yo voy a ver las diferentes variaciones de la vocal en cuestión. ¿Cuál es la vocal en cuestión? O sea, ¿cuál es la vocal que puede variar acá? Esta de acá, la eta. Aquí vamos a ver los casos de la apofonía. Pater. Decíamos en la anterior regla que el vocativo tiende a retraer el acento, ¿no? Decíamos también que si lo retrae puede suceder una serie de cosas diferentes. Digamos, en la descripción de esta declinación en términos generales, se decía que los nominativos singulares cuya acento es oxítono, al vocativo singular es exactamente igual. Pero entonces aquí no se va a cumplir eso, porque en el vocativo singular tienden a retraer el acento. Y también va a tender a una cosa. Vamos a mirar cómo queda el vocativo. Ustedes ya lo conocen porque lo vemos en la oración. Mire cómo queda. Y el acento lo retraigo, o sea que lo coloco acá. Me queda pater o padre. ¿Cómo fue la apofonía? Observen, miren acá pater y observen acá pater. ¿Qué tipo de apofonía es? Entre la eta y la épsilon no cambió el timbre, se mantuvo el timbre. Es cuantitativa, una apofonía cuantitativa. En este caso, pasamos de lo alargado a lo normal, porque lo normal, recuerden que es la letra épsilon, lo reducido sería chao, no se vio. En este caso, pasamos de una cosa alargada a una cosa normal, o como llaman acá, media, pater o padre. Ahora miremos cómo quedaría el acusativo. En el acusativo nos toca, miren que yo no me puedo, entonces aquí ya no puedo funcionar como funcionaba antes con el tema, patros, del genitivo, porque realmente el tema está variando también con el nosotros decíamos, el tema generalmente no varía, puede variar un poco en el nominativo, puede variar un poco en el vocativo, pero estamos dándonos cuenta que va a variar continuamente. Entonces, si está variando continuamente, tenemos que tener mucho cuidado con el tema. Pero por eso llaman 7 sustantivos apofónicos para que les podamos tener nosotros o para que le podamos seguir nosotros la pista. Comenzamos entonces con el caso del acusativo. Para el acusativo, nosotros vamos a escribir como si fuera el vocativo, miren, pa, ter, y vamos a agregar la terminación que le corresponde al acusativo, que es así la conocemos nosotros, que sería a. Donde coloco el acento, lo voy a colocar sobre la épsilon. Entonces miren que el tema generalmente es este que ustedes ven acá, pater. Ese sería el tema. Entre vocativo y acusativo tenemos el mismo tema. Ahora nos vamos a ir al genitivo, que ya vimos qué fue lo que pasó. Entonces voy a colocar acá
la palabra, entre comillas, el tema, que en este caso ya no es pater, sino patr, y voy a agregar la terminación del genitivo que la conocemos ya, que es os, patros, para definir de un padre. Aquí la vocal temática se perdió. ¿Qué tipo de apofonía sería en este caso? Estamos trabajando la apofonía cuantitativa, pero ¿cuál es el grado? Reducido o cero. La vocal desapareció completamente. Entonces, miren, tenemos nosotros pater y después pater, después el acusativo patera, y ahora miren el acento hacia dónde se fue. Hacia el final, patros. ¿Ven cómo juega el acento? No hay como un esquema que uno diga, obedece a esta ley, obedece a esta norma. Es un esquema así. Y nos vamos para el dativo singular. Observemos el dativo. Vamos a colocar nosotros el mismo tema, patr, pero vamos a agregar la terminación, que ¿cuál es la terminación del dativo singular? Una iota, patri. Miren, parece que los casos indirectos fueran como si fueran de un monosílabo. Patros, patri, parece. No nos podemos confundir tampoco con esa regla. Eso significaría para, con, por, un padre. Entonces miren que es una palabra interesante. Primero, pater, pater, patera, patros, patri. Eso es como, digamos, la enunciación de la declinación. Vámonos al caso del dativo plural, donde observen lo que nosotros vamos a tener como tema. Vamos a volver a colocar el tema pater de nuevo. ¿Cuál es la terminación que yo le debería agregar en el nominativo plural? Es. Y voy a agregar el acento acá. Pateres, pateres, pateres. Esto para traducir padres. Y el vocativo va a ser exactamente igual, por lo cual entonces nosotros no vamos a hacer pues ninguna elucubración ulterior. Coloco de nuevo el tema pater y agrego la terminación que es exactamente la misma del nominativo plural, con su acento igual, pateres. Aquí para traducir el concepto por o padres. Observemos que en los casos directos pareciera que se comportaran con la presencia de la vocal, variando simplemente la cantidad de larga a breve. Es decir, estamos entre una apofonía cuantitativa que va de lo normal a lo alargado o de lo alargado a lo normal. Vamos al caso del acusativo plural, donde yo voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a colocar el tema, que seguirá siendo este, pater, y voy a colocar la terminación. ¿Cuál es la terminación del acusativo plural? As, exactamente. Yo tengo acá pateras, pateras, que nos traduce a nosotros los conceptos de a uno, el concepto de a unos padres. Observemos, pateras, pateras. Vámonos al genitivo plural. Si seguimos encantados por las analogías de los casos indirectos donde se perdió la vocal, aquí tenemos que tener cuidado porque en el genitivo plural no va a haber tal apofonía reducida o cero, sino que vamos a mantener simplemente la apofonía que llamamos normal. Entonces voy a colocar pater y voy a agregar la terminación que debería ser on. Mucha atención entonces, porque aquí el acento lo voy a dejar acá, paterón. Miren que nos esperaríamos como que lo mandara también al final, como ha venido comportándose la palabra, que en los casos indirectos singulares la mandó el acento para el final, en cambio acá no. Entonces miren, por eso que estos temas tienen, digamos, un comportamiento un poco peculiar. Paterón, paterón. Para traducir el concepto de unos padres, paterón. Y finalmente tenemos el dativo plural. ¿Qué es lo que se le agrega al dativo plural? Así, así, con el acento sobre la alfa. Entonces,
Aquí el tema va a sufrir de apofonía reducida a cero, porque voy a colocar así. Y después voy a colocar la terminación que la vimos ahorita para que quede todo el concepto de para, con, por unos padres. Entonces aquí queda pa, tra, si, pa, tra, si. Se puede ver el conjunto, ¿no? Finalmente, miren que es muy difícil como seguirle el juego a esto, como decir el comportamiento es este u otro. Este es el modelo y como este modelo funcionarán las otras dos palabras, madre e hija, que veremos enseguida. Yo se las muestro, al menos en el cuadro, porque basta aprendernos padre para poder trabajar con esas otras palabras. Vamos a hacer el dativo, en este caso de los casos directos duales. Yo voy a colocar de nuevo un tema, pero esta vez con una apofonía cuantitativa normal. Entonces voy a colocar pa, ter. ¿Y cuál es la terminación que debería colocar acá? Una epsilon. Eso sería patere. Aquí tengo dos padres o a dos padres. Patere, patere. Y finalmente, conservando esta apofonía cuantitativa normal media, voy a colocar los casos indirectos, duales, que en este caso, pues concreto sería pater de nuevo. Pero ¿y cuál sería la terminación? Muy bien, hoy. Pateroi, pateroi. Para traducir de dos padres, para, con, por dos padres. Esta es la palabra. Más o menos así es la apofonía, en este caso del tipo cuantitativo. Les propongo todo el cuadro, porque ya observando todas las palabras juntas podremos sacar algunos, como de pronto algunas notas comunes que nos ayuden. Observen que durante toda la declinación se ha mantenido la ro, porque está la característica. Son 7 sustantivos apofónicos en ro. Observen además que tenemos las tres tipos de apofonía. Una apofonía alargada, por ejemplo en el nominativo pater, y es que habíamos dicho que en esta declinación el nominativo singular era con vocal alargada. Aquí la tenemos. Tenemos también la vocal normal, la epsilon. Y también tenemos la apofonía cuantitativa de tipo reducido cero, es decir, cuando ese sonido E desaparece, por ejemplo, para el genitivo y el dativo singular y para el dativo plural. O sea, estas son las que hay que tener como con cuidado. De resto, miren que el tema es regular. Pate, pater, 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 etcétera, etcétera. El acento es un poco problemático. Habíamos definido que en el vocativo el acento viene marcado porque se retrae, pero generalmente no tendríamos que tener un cierto problema y explico un poco la lógica de esta acentuación. Miren, ¿dónde está el acento en el nominativo singular? Acá, en la última sílaba. En la sílaba del ter intenta mantenerse el acento. Aquí lo tenemos. Ter, 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 ter. Ter y ter. Pero como en esa misma sílaba esa epsilon desaparece, se reduce a cero, entonces se mantiene entre comillas en la misma sílaba, aunque no esté claro. Si yo le quito la epsilon, la nueva sílaba me queda así, tros, o tris, o tri, perdón, o trasi. O sea, intenta mantenerse en el punto. No sé si es claro lo que estoy diciendo para todos. ¿Es claro eso? Entonces miremos, ya miramos esto. Ahora yo les presento los otros sustantivos que van a funcionar exactamente como funciona pater, patre. Aquí en el cuadro al inicio he colocado como las dos variables del tema a tener en cuenta. De esa misma manera, entonces nosotros vamos a hacer variar lo otro. Observemos, por ejemplo, la expresión por madre, meter, metros, g, cuyo genitivo es tros, perdón, es metr. Quito la terminación, entonces yo tengo aquí dos posibilidades, o metr o meter, como la tenemos acá. Observemos
¿Cómo variaría entonces este sustantivo? Miren, es lo mismo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos en el nominativo, como se espera normalmente en esta clase de declinación, que la vocal se alargue, porque no es un nominativo sigmático, sino que es un nominativo con vocal alargada. ¿Ok? ¿Qué pasó? En el caso del vocativo dijimos que se retraía el acento. El acento hay que retraerlo a la sílaba de antes, pero en este caso coincide que no hay que hacer retracciones porque el acento está desde el nominativo ahí. Entonces, si yo sigo poniendo el nominativo, el acento ahí, me daré cuenta que no puedo dejar el acento paroxítono, perdón, en la penúltima sílaba. ¿Por qué? Claro, porque para que fuera un acento paroxítono, la épsilon no podría ser épsilon. Como es una vocal breve, entonces en penúltima sílaba larga el acento es circunflejo, porque esa última sílaba es breve. ¿Se comprende esto? Esto es como un repasito de esto. Ahora vamos a seguir haciendo lo que hacíamos anteriormente. Miren, así se comportó la palabra padre. Meter, y aquí tenemos nosotros meter. Meter, 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 en los mismos puntos en el que la palabra padre conservó su apofonía normal. En cambio, en los mismos puntos también, es decir, en el genitivo singular, en el dativo singular y en el dativo plural tenemos una apofonía, en este caso cero, es decir, esa épsilon desapareció. Y observen que tenemos las mismas situaciones para la acentuación. Aquí tenemos como si se tratase de una palabra monosilábica que el acento se nos fue para la última sílaba. La acentuación de madre es por analogía de la del padre, entonces es lo mismo. Y acá no funciona exactamente igual porque el acento intenta mantenerse exactamente donde se ha ido presentando en este caso y es ahí. O sea, este acento no tiene como lógica. Más bien es como si lo hubiera aprendido de la palabra padre, por analogía. Si lo hubiera copiado y lo hubiera colocado ahí, exceptuando obviamente el nominativo singular cuyo acento es diferente. ¿Es claro esto? Observemos Fiugater, Fiugatros, G. Es muy parecida a la palabra por vientre. Vientre yo voy a tener una sigma de más, pero aquí ya tengo la palabra Fiugater, Fiugatros, G. Lo normal es que el tema lo saco de Fiugatros porque es el genitivo. Pero observen que incluso hay como un fenómeno muy parecido, que el genitivo siempre nos presenta a nosotros una apofonía cuantitativa cero, mientras que el nominativo nos presenta una apofonía cuantitativa alargada. Observemos, por ejemplo, la palabra. Observen acá, Fiugater. Como se espera, el nominativo debe de tener la vocal alargada, pero cuando ya me voy al vocativo, que aquí es oxítono, habíamos dicho que en el vocativo el acento se retrae y se retrae lo más que se puede. Y aquí donde lo retrajo, a la antepenúltima sílaba. Fiugater, Fiugater, por decirle a una hija, Fiugater, o niña o hija. Pues miren que el acento no es que funcione, pero miren que tenemos lo mismo. ¿Dónde esperamos nosotros la apofonía normal? Mire, en el vocativo, en el acusativo, en el nominativo plural, en el vocativo plural, en el acusativo plural, en el genitivo plural y en los casos duales vamos a tener fiugater, es decir, como esa palabrita pues completa con la epsilon. En cambio, cuando nosotros nos vamos a los casos indirectos del singular, la apofonía es cero. Mire que tenemos fiugatr, fiugatr, y tenemos en el plural fiugatr también. O sea, miren, es el mismo comportamiento y por cuanto respecta a la acentuación, es el mismo fenómeno para padre. Solamente que siempre hay que tener cuidado un poquito con el nominativo y el vocativo. El resto es todo igual. Por analogía, la acentuación es como la de padre.
esta es una palabra. Ahora, cuando yo tengo que analizar, si yo le tengo que decir en un examen a un muchacho, declíneme la palabra Fürgatter, puede que el muchacho pueda tener dificultades. Pero si usted tiene un texto delante de sus ojos y tiene que inferir cuál sea el caso de esa palabra, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en nominativo siempre tendremos una apofonía alargada. En el vocativo siempre una retracción del acento, lo cual querrá decir que muy posiblemente la apofonía sea normal. De resto tenemos una apofonía normal, varía simplemente los casos indirectos, o sea, y es fácil de reconocer porque además vemos las terminaciones, que son las que ya conocemos. Entonces, a la hora de analizar, realmente no deberían existir digamos, ningún tipo de complicaciones. Y concluimos con esta palabra, gaster, gastros, G. Gaster, gastros, G significa vientre o matriz. Recuerde la palabra gástrico. Eso es lo que significa, o sea, que viene del griego. Sacamos de nuevo el tema del genitivo, pero obviamente teniendo en cuenta que ese tema puede tener una epsilon y puede no tenerlo en algunos momentos. Observen aquí el cuadro. El cuadro nos lo dice todo. Aquí miren está el tema de la apofonía, es palabra femenina. Gaster y gaster, lo que decíamos, el vocativo retrae el acento. Tenemos la apofonía que llamamos nosotros normal, donde la esperaríamos comúnmente. Y en el resto de casos tenemos las variaciones por cuanto respecta a los acentos. Por analogía, seguimos los mismos acentos de la palabra padre. Entonces, 4 palabras que cambian obviamente las letras y todo eso, pero cuyos comportamientos en acentos y en cuanto a la declinación se parecen a la de la palabra padre. Eso es todo lo de estas primeras 4 palabras. Les propongo a ustedes entonces que miremos todas estas palabras que hemos tenido acá y que hemos estado explicando, al menos estos primeros 4 ejemplos. Miremos algunas de esas palabras, cómo se usan o se reproducen dentro de un texto bíblico. Y yo les propongo para ustedes un ejercicio tomado del libro del, ¿cómo se lee en griego? Génesis. De hecho, es palabra de la tercera declinación que dentro de poco la vamos a estudiar. Génesis, observen el genitivo geneseos. Eos, ya hay un cambio. ¿Recuerdan las otras terminaciones de la tercera declinación que no hemos estudiado? Pues bien, aquí va a aparecer Génesis, geneseos, y bueno, ya estudiaremos esa. He traído, a propósito de estos días que estamos leyendo los textos que tienen que ver con Esaú y que tienen que ver con Jacob, he traído un pedacito de uno de esos textos, porque aquí vamos a encontrar pues algunas de esas palabras que hemos acabado de exponer de la tercera declinación o de las 7 palabras de tipo apofónico. Bien, ¿alguno de ustedes quiere lanzarse y leer? Bueno, lanzarse no, leer simplemente esta proposición. Esau potiponerai eisin kai jugares Canaán Enantion Isaac Bueno, llamemos la atención sobre cosas, antes de irnos a estudiar el texto en sí, llamemos la atención sobre qué cosas son particulares, qué cosa llama la atención dentro de este texto. Los acentos están faltando en algunos puntos. ¿En cuáles puntos? Esaú, Canaán, Isaac. Vemos que son palabras obviamente no de origen griego, sino de origen semita. Y parece que entonces se evita, por ejemplo, el uso de espíritus. Miren que aquí no tenemos el espíritu. En cambio, cuando tenemos una palabra digamos, de origen griego, pues todas tienen por norma ortográfica, si comienzan por vocal, que comenzar con un espíritu, el que le pertenezca, dulce o áspero, fuerte, débil, como lo queramos llamar. De las palabras de tipo semítica parece que se quedan así, sin ortografía, sin signos de más, no todas. Hay algunas que sí han sido, digamos,
se les ha dado algún signo en particular. Entonces nosotros las pronunciaremos, pues en este caso, como las conocemos, Esaú, Isaac y Hanán en este caso, siguiendo la pronunciación obviamente de la Ji. Bien, segundo punto, aquí observamos las palabras, ¿no? ¿Cuáles palabras de las 7 palabras apofónicas están en uso acá en esta proposición? Ciugateres y patros. Sin irnos a verbos y hacer análisis de más que los haremos enseguidita, yo lo que quiero es que identifiquemos el caso, el género y el número a partir, obviamente esos sustantivos, eso ya lo sabemos, a partir de lo que vemos, sin tablas y sin más, con los elementos que ya conocemos. Comencemos con ciugateres. Ciugateres, bueno, ya sabemos que es un sustantivo. ¿Cuál sería el caso de este sustantivo? Nominativo. Tendríamos 2 posibilidades, o vocativo o nominativo, pero nos ayuda el artículo. Entonces, un sustantivo nominativo, pero ¿qué género? Femenino, bueno, significa hijas, plural. Entonces, ahora ya la citación, pues la conocemos nosotros, que no la vamos a repetir acá, pues porque no es necesario, simplemente identificando las formas. Y la otra palabra es patros. Patros, ¿qué sería entonces? Es un sustantivo, obviamente. ¿En qué caso se encuentra? Genitivo. Aquí no vemos el pater, sino que tenemos patro, es decir, una apofonía cuantitativa 0. Genitivo, género y número. Masculino, singular, de pater, patros. Ok. Ahora sí. Una vez identificados los 2 puntos, miren que no es necesario recordar cómo es la declinación exacta. Sería, pues, obviamente, para un estudiante y para un profesor, más que todo para un profesor es obligatorio saber cómo es la declinación en sí. Pero para un estudiante, al menos, es aprender a identificar la forma, independientemente de que si se le dice declínela toda, pues lo sabe o no lo sabe. Lo importante es aquí es como ser inteligentes en ese sentido. Aquí vemos el los, otros nos dicen que ser genitivo, o vemos el es al final de ciugateres y tenemos que decir, bueno, vocativo, nominativo. Aquí con el artículo pues deducimos que es nominativo. Ahora sí, ¿cuántas proposiciones creen que haya acá en el texto y a partir de qué verbos podemos nosotros identificarlas? Voy a colocar los verbitos en otro color, simplemente señalándolos y ya nosotros vamos definiendo un poquito qué son. ¿Qué verbos tenemos? Eiden, que lo hemos estado viendo desde hace rato, del verbo jorao. Yo recuerdo que este verbo es por el verbo ver. En este caso estamos ante un indicativo aoristo. No, obviamente no hemos trabajado los auristos, que eso es un tema que se nos viene próximamente. Es un indicativo aoristo. Miren que el término original jorao al término eiden, pues es un cambio bastante tremendo. En este caso, indicativo aoristo activo de la tercera persona singular. Ahí tenemos una proposición. Entonces, ¿cómo la vamos a traducir? Si es el verbo ver, como se trata de un aoristo, lo traducimos con un concepto temporal que habla de una cosa que comenzó en el pasado y que terminó en el pasado. Vio, por ejemplo, vio. ¿Cómo traduciríamos hasta ahí? Y vio. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos, y aquí vienen los problemas, es con los términos que no se declinan. Y vio, la pregunta es, ¿quién vio? Claro. Y vio Esaú, o sea, Esaú vio. Ese sería el sujeto hablando. Y aquí tenemos el núcleo del predicado verbo y aquí tendríamos el sujeto. Aquí hay que hacer una serie de juegos porque ustedes podrían decir, y no podría ser y vio a Esaú, uno podría decirlo también, no habría ningún problema. Pero generalmente acompañaríamos en este caso a Esaú de un artículo, por ejemplo, ton, para sacarnos de la ambigüedad. O nos ayudaría lo que hay antes del texto, para saber quién es el que está viendo y demás, ¿no? Entonces, diríamos acá, y vio Esaú Joti. ¿Qué es lo que es Joti?
Porque, y eso desde el punto de vista de la morfología, ¿qué categoría gramatical lo ubica o lo agrupa? Es una conjunción, aquí vamos a colocar, es una conjunción y como conjunción le llamamos conjunción subordinante. O sea, que depende de una idea principal. ¿Cuál es la idea principal? Que Esaú vio. Lo que sigue ahí, esa es la conjunción principal, perdón, la proposición principal. Lo introducido por J y se vuelve subordinado. Bien, y vio que, vamos a decir acá, que también podría significar porque, es verdad, pero en este caso es más fácil el que porque corresponde como complemento al verbo ver. Y vio que. Bien, aquí tenemos entonces una proposición. Yo la voy a colocar como con un colorcito para separarla hasta acá. Y vio que. Aquí la vamos a tener, la primera proposición, la tenemos acá. Bien, vámonos entonces con la siguiente proposición. ¿Cuál sería el núcleo del predicado de la siguiente proposición? Vamos a colocar entonces con otro color y sí. Ahora hagamos un ejercicio de morfología para que podamos intuir que es todo lo otro. Bien, categoría gramatical de ISIN es un verbo. Este verbo, ¿en qué tiempo? Está en tiempo presente. ¿En qué modo está? Indicativo, ¿en qué voz? ¿Cuál es la persona? La tercera del plural. ¿Esto viene de qué verbo? Amy. Por tanto, ¿cómo vamos a traducir este núcleo del predicado? Son. Muy bien. Son. ¿Quiénes son? Nos tenemos que preguntar, obviamente, por el sujeto. Recuerden que cuando tenemos un verbo ser o estar, las proposiciones, pues, no son de muchas clasificaciones. Puede ser un predicado nominal, una proposición nominal. En este caso, obviamente, como el verbo ser o estar se encuentra, no es tácito, hablamos de un predicado nominal. Un predicado nominal que implica que haya un sujeto en nominativo y que lo que está después también puede estar en nominativo. ¿Ok? Bien, entonces son. ¿Cuál es el sujeto de ese verbo eisin? Muy bien, aquí tenemos entonces el sujeto. Yo lo voy a colocar aquí como sujeto. ¿Qué es lo que ve Esaú? Que las hijas son. Pero nos tenemos una extraña palabra acá, Hanaan. Las hijas de Canaán. Uno intuye la relación genitiva. Entonces uno tendría que decir que esto es un sustantivo en genitivo. Para usar los gentilicios en griego, para no tener que decir cananeas o para decir cananeas, pues en este tipo de textos se utiliza mucho la expresión hijos de Canaán o hijas de Canaán. Si es hijos, hablamos de los cananeos. Y si hablamos de hijas, hablamos de las cananeas. Es la manera de expresar en este caso, el gentilicio en esta lengua griega. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que las cananeas, ese sería Haithiugateres Hanaan, las cananeas son ¿qué? Malas. Aquí tenemos un adjetivo que en este caso tiene que coincidir con Ciugateres en su clasificación, porque un adjetivo, ¿qué es lo que hace? Calificar algo, en este caso sustantivo. Obviamente, aquí tenemos un predicado nominal perfecto, porque se nos está diciendo que las hijas que son, no puedo decir, las hijas son malos, las hijas de Canaán son malas. Por tanto, como adjetivo, ¿cuál caso, género y número se le debe dar a este adjetivo poner ahí? ¿Es un femenino? ¿Qué caso debería recubrir? También nominativo, porque es un verbo cópula, nominativo femenino, ¿y qué número? Plural. Entonces, ¿qué vio Esaú? Que las cananeas son malas. En Antíon significa delante de. Yo voy a colocar acá simplemente como para que lo recordemos, delante de. En Antíon. Preposición. Delante de. ¿Delante de quién? Isaac.
Por lo tanto, ese nombre propio está declinado porque tiene un tipo de relación con esta preposición. En esa lista de preposiciones impropias se dice que Enantión introduce el caso genitivo. Entonces, uno tendría que decir que este sustantivo está en genitivo gracias a esta preposición que tenemos nosotros acá. Incluso si Isaac, pues no está obviamente declinado, Isaac, por su función, tiene que ser algo en esa relación genitiva. Entonces, Esaú vio que las cananeas, miren el orden cómo lo voy variando para nuestra lengua, que las cananeas o las hijas de Canaán, si queremos pues conservar término por término, son malas. Nosotros no diríamos así en español, nosotros diríamos eran malas, porque nosotros en español coordinaríamos los tiempos. Esaú vio que las hijas eran malas, las hijas cananeas o las cananeas eran malas. Cambio, el texto literalmente nos dice en presente, ¿qué fue lo que vio Esaú? Esaú vio que las cananeas son malas delante de Isaac y nos queda el resto. Isaac, ¿quién era? El padre de él, en este caso, porque recuerden que autu es un pronombre de la tercera persona, en este caso personal, genitivo masculino singular. Entonces aquí hemos visto un poco todo eso. ¿Cómo es que empieza entonces el pater, gemón? Ese pater, ¿cómo le hacemos el análisis morfológico? Pater, ¿qué es? Un sustantivo, ¿cuál es el caso de ese sustantivo? Es un vocativo, ¿cuál es el género y el número? Masculino singular, pater, gemón, joentois, uranois. O sea, ahí tenemos un nombre apofónico. En este caso, pater, como es vocativo, es una apofonía cuantitativa normal. Tenemos la épsilon. Esto es claro para todos. Bueno, aquí hay obviamente algunos términos en que yo he intervenido, pero yo creo que ustedes ya pueden ver tranquilamente el texto y tampoco les representa una grande problemática. En todo caso, esto es un ejercicio para que en el ejercicio pues todos vayamos como metiéndonos en este mundo. Y ahora me queda por exponer tres nombres, tres sustantivos apofónicos importantes, dos de ellos sobre todo porque los encontramos muchas veces, como el que vamos a ver a continuación, y el tercero lo encontramos más que todo en la literatura griega, no lo encontramos en la literatura bíblica koiné. Entonces me interesa más que todo los dos primeros, a no ser pues obviamente que tengamos que vernosla más adelante con algún texto que tenga esa tercera palabra. La primera palabra que vamos a estudiar en este grupito, que es un grupito AC, que no funciona exactamente igual a pater, patros, ho, sino que funciona cada término, digamos, en su propia lógica, es esta, aner, andros, ho, de donde vendrán nombres como el nombre Andrés, o en italiano Andrea, aner, andros, ho. ¿Cuál es el genitivo? Pues ustedes lo ven, andros, aquí lo tenemos. Hasta el momento hemos dicho que el tema se obtiene del genitivo, por lo cual entonces el tema sería andr. Sería un poquito como complicado, ¿no? Andr. Y observen además que el sustantivo por el nominativo realmente es diferente. Bien, aquí tienen la declinación. Observen que en la declinación vamos a tener como las mismas circunstancias, pero atención al tema, cómo cambia en algunos momentos de la declinación. Primero que todo tenemos un nominativo con una apofonía también del tipo cuantitativo y cuantitativo en el sentido alargado. La epsilon que se esperaría se ha convertido en cambio, en este caso concreto, en una eta alargándose. Esto como primer punto, ¿ok? Dicho de paso, entonces nosotros volvemos a tener la que nosotros llamaríamos la apofonía de tipo normal en el vocativo. Observen acá el vocativo cómo es. Un aner. Y lo esperado, que se cumple también acá, que el vocativo primero que todo singular sea en tema puro y segundo que haya una atracción del acento hacia el inicio de la palabra. Entonces ya no vamos a tener un aner,
sino un aner. Bien, pero los problemas nosotros los vamos a ir encontrando desde el punto de vista temático en todo lo que se sigue, exceptuando una cosa. Observen que del acusativo en adelante, todo es una apofonía del tipo cero. Es decir, se ha perdido esa épsilon, esa vocal temática. Entonces yo tengo andra. Miren que el acento incluso varía. Uno esperaría más bien como andra y en cambio no, andra. Luego tengo andros, andrí. Luego el acento se recupera de nuevo. Andres, andres, andras. Y luego, como si se tratara de un monosílabo, el acento final incluso circunflejo, andrón. Y luego lo que sí esperamos en el dativo plural, porque es norma que todas estas palabras colocan asi para finalizar y una alfa acentuada. Y finalmente, en los casos duales, ustedes ven andre, y en los casos duales, en este caso, del genitivo y del dativo, android. Miren que la palabra, desde el punto de vista de la acentuación, es tratada como si fuese un monosílabo. En los casos directos, el acento se conserva extrañamente, no como en el nominativo, porque en el nominativo decimos aner. Parece conservarse a partir del vocativo, atraído hacia el inicio de la palabra. Aner, andra, andres, andres, andras y andre. Y en el genitivo lo movemos al final, con la dependencia de que si la terminación, o sea, mire que es como una mezcla de cosas. Si la terminación es breve, entonces el acento será oxítono. Pero si la terminación es larga, el acento será circunflejo. Mire que es una palabra que mezcla un poco todo lo que nosotros hemos estado estudiando a lo largo de este curso. Una palabra irregular que toca, digámoslo así, aprenderse porque pues, no tiene como otra alternativa. Bueno, cuando uno estudia un poquito más el griego, uno podría comprender un poco más por qué algunas cosas están ahí y otras no. Pero en este estadio, digamos, de nuestra introducción a la lengua griega, pues obviamente toca relacionarnos de esta, aprendiéndonos las cosas como están. Por el momento, usted no tiene que construir palabras, sino que las tiene que identificar dentro de un texto determinado. Entonces, identificarlas no es un problema. ¿Por qué no es un problema? Porque podemos intuir fácilmente que el nominativo tendrá una vocal alargada. Entonces, aquí tenemos aneer, mientras que el vocativo tendrá una vocal breve y un acento retraído. Entonces, aner. En lo otro podemos identificar gracias a las terminaciones. Andra, andros, andrí, andres, andres, andras, andrón, andrasi, andre, android. Las terminaciones nos sacan del problema. Y seguramente estas palabras muchas veces pues tienen artículos y los artículos también nos ayudan a nosotros a determinar morfológicamente la palabra que función está cumpliendo. Esto es claro para todos. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Bien. Dicho de paso, entonces, pasemos a la segunda palabra, también una palabra usual, y me parece a mí que una palabra importante en la literatura en general, no tan repetida como pater o como meter, quizás no como fiugater, quizás no como gaster y quizás no como aner. Aner andros ho. Pero sí una palabra, en todo caso, que se llega a utilizar dentro de la literatura y es una palabra que significa o que contiene el concepto estrella. Y de hecho, la palabra está ahí, aster, asteros ho. La tenemos nosotros dentro de nuestra lengua española porque ha pasado la palabra asteroide. Tampoco es tan diferente a estrella, es decir, nosotros, esa palabra está ahí. Aster, asteros, es una palabra un poquito más normal en comparación con la anterior, que era prácticamente una irregularidad en la mayor parte del tiempo. Entonces, aster, asteros, jo. Volvemos a tomar el genitivo del tema, nos quedaría aster, y ese tema sí que nos va a servir en todo
exceptuando el dativo plural, como les voy a mostrar a continuación. Entonces, miren acá la palabra estrella. Volvemos a tener la misma situación. ¿Cuál es la situación? Un nominativo que tiene una vocal alargada, es decir, una apofonía cuantitativa alargada, aster, en eta, como es esperado en esta declinación de los temas que terminan en ro. Todas las palabras han sido así, desde el principio. El vocativo en tema puro, como también es esperado, aquí no nos podemos concentrar en esa regla que yo le decía al principio de esta declinación. Yo les decía al principio de esta declinación, las palabras que son oxítonas permanecen así en el vocativo. Igual, aquí no nos podemos fiar de esa norma. Estos 7 nombres apofónicos son irregulares, entonces aquí no aplicamos eso. En cambio, aplicamos la idea de que en el vocativo el acento se retrae mientras que permanece en tema puro. O sea, no aumentamos, no alargamos la vocal. Entonces tenemos como vocativo o estrella. Si alguno de ustedes adora a las estrellas o hace una poesía a las estrellas, diría aster, ¿no? O estrella, aster. En el resto de los casos, observemos que la apofonía es del tipo normal. Siempre vamos a tener astera, asteros. Miren que el acento ni siquiera se mueve. Asteri, asteres, asteres, asteras, astero. Y vamos al dual, astere, y al dual de los casos indirectos, genitivo y dativo dual, asteroid. Nos queda una apofonía del tipo 0, que la tienen ustedes acá en el dativo, astrasi. Cuéntenme si hay alguna dificultad con ese término. Son irregularidades que ustedes de alguna manera tienen que familiarizarse con ella, porque esto no tiene como otra técnica, hay que familiarizarnos con ella, pero yo les repito, a la hora de reconocer esto dentro de un texto, yo creo que no es problema, porque miren que solamente por el nominativo y el vocativo, que obviamente hay que definirlo, del resto todo tiene las terminaciones regulares y el dativo es siempre de la misma manera, así, entonces uno podría identificarlo pues sin temor a la duda. La otra palabra, observen, se las voy a mostrar acá, de hecho las dejo para que la copien y antes ustedes piensen esta palabra a qué se les parece. Habíamos hablado nosotros de esta palabra que está compuesta por una de las 4 primeras palabras, la palabra madre, ¿no? El genitivo lo sacamos de acá, pero ¿qué pasa? Nosotros esperaríamos pues como un comportamiento muy similar a la palabra madre, y de hecho lo vamos a tener. Sin embargo, hay que tener cuidado con algo. Al tratarse de un nombre propio, nosotros no vamos a tener toda la declinación completa, sino solamente aquella que corresponde al singular. Si ustedes comparan con el cuadro que hemos hecho, el nominativo es exactamente igual al de madre, de meter, meter. Así la tenemos nosotros. Pero el vocativo no. ¿Por qué? Porque recuerden que en el vocativo hemos dicho que el acento se va a traer lo más posible hacia el inicio de la palabra. Entonces, mientras en madre yo digo meter, aquí tenemos otra sílaba antes. Entonces yo tengo que decir Demeter. Demeter sería el vocativo. O sea que cuando llamaban a esta hija de Cronos y Rea, cuando vendría invocada, pues obviamente le dirían Demeter. Demeter. Y observen que es extraña la acentuación, porque cuando generalmente nosotros hemos dicho que el acento se mantiene como y cuando, respetando las reglas, si se pueden respetar en el nominativo, aquí no podemos hacer caso de eso. Está la irregularidad. Y observemos, tenemos en el acusativo Demetra, en el genitivo Demetros. Obviamente la traducción que ustedes están viendo no es una traducción buena. De una Demetria, eso no tiene sentido para nada. Pero yo trato de conservar pues lo que llevamos exponiendo. Aquí ya tendría que decir simplemente de Demetria, quitando el una, no habría que poner ese tipo de cosas, porque esto es un nombre propio. De una Demetria es como si
Es decir, de una de las tantas Demetrias que conocemos. No, en este caso no, porque nos referimos generalmente a esta diosa hija de Cronos e hija de Rea. Y Demetria. Bueno, terminando acá, yo quiero que ustedes me analicen qué apofonías tenemos y de qué tipo, si son cualitativas, cuantitativas o demás. Tenemos dos, por ejemplo, ¿cuáles? Tenemos una de tipo cuantitativo. ¿Y cuál sería esa de cuantitativo? Si tenemos una épsilon normalita. Sí, ahí hay que tener cuidado. Cuando hablamos de reducción o cero es que desapareció la vocal temática. Simplemente lo hago porque eso nos ayuda a precisar los conceptos. Aquí lo que tenemos es normal, es decir, recuerden que se divide en normal, alargada, la cuantitativa y reducida o cero. Esta es la normal. La normal es tener una épsilon. Cuando ya tenemos la alargada, ¿dónde tenemos la alargada? En el nominativo, entonces ya hablamos de apofonía cuantitativa alargada, porque la épsilon esperada se alargó, porque realmente el nominativo, obviamente ese es el nominativo, sí, pero lo normal en el tema sería una épsilon y ya. El nominativo me pide el alargamiento de la vocal temática. ¿Y qué más tenemos? Está en cero, o sea que tenemos también una cuantitativa reducida o en cero, porque la vocal temática desapareció. Yo quiero que observen el caso es que el acusativo, en otras palabras de estas, no hemos tenido esa reducción en acusativo. Por ejemplo, la palabra estrella decíamos astera, y aquí tenemos de una vez Demetra. Entonces miren que no nos podemos como fiar en un caso, porque cada una de estas palabras, digamos, reacciona o se comporta de manera diferente. Bien, pues con esta palabra terminamos los 7 sustantivos apofónicos, agradeciendo a la diosa de la agricultura y de los cereales, a Demetria. Hagamos un ejemplito a partir de un texto, esta vez tomado ¿de dónde? De Cata y Johanen, es decir, del Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 18. ¿Quién quiere leer? Andras ese reunión con eres su amén. Tuto aletes eres. Bien, ¿cuál palabra creen ustedes que nosotros estamos aquí poniendo en examen? Tenemos aquí Andras, que ya la podemos definir. Vamos a ver si se ha comprendido. Esto es un sustantivo, obviamente, pero este es sustantivo, caso, género y número. Es un acusativo. ¿Cuál es el género? Es el número plural. ¿Qué otra palabra? Claro, aquí tenemos la otra palabra que estamos haciendo o poniendo en examen. Aquí tenemos también el sustantivo, pero en este caso, ¿cuál es el caso? El nominativo, género, masculino, número, singular. Muy bien, aner, andros, o. Bien, ahora sí, tratemos de encontrar los verbos para que de alguna manera u otra hagamos esta descripción de una manera fácil. ¿Cuáles son los verbos? Por ejemplo, aquí hay un verbo. Sonará extraño, voy a colocarlo en otro color porque ya explicaré cuál. Voy a colocar como en esa línea así, en onditas, digámoslo así, los verbos. ¿Qué otro verbo tenemos ahí? Bravo, podríamos tener otro verbo. ¿Y cuál otro verbo tenemos? Si es que existe otro verbo. Eirecas. Bueno, ustedes llegan a los verbos por lógica, por intuición, por conocimiento, por todo, pero eso es bueno, porque eso significa que se va agarrando la lengua griega, se va conociendo. Bien, esges viene del verbo ejo. Egeis es el otro verbo. Aquí tenemos una separación, kai, que nos ayuda a entender que estamos con una proposición y que después viene otra proposición. Tratemos de traducir la primera proposición. Tenemos el verbo por el tener, pero en perfecto, eso es un pasado, que lo traducimos generalmente con esta perífrasis. Yo he tenido, tú has tenido. Generalmente sí traducimos el perfecto. Entonces, ¿cómo traduciríamos acá si es segunda persona del singular?
has, con el verbo, hay que hacerlo con el verbo auxiliar, has tenido, has tenido. Ahora, ¿quién ha tenido? No podríamos decir Andras porque Andras está en qué caso. Y para poder determinar el sujeto necesitaríamos una palabra en qué. En nominativo, no la tenemos acá. Jesús está hablando con una mujer y a la mujer le ha tenido pente andras esges. ¿Cómo traduciríamos esto? 5 maridos o 5 varones, 5 hombres has tenido. La mujer era un poquito como contenta. Gar, ¿qué es lo que es? En efecto, sería una conjunción, recuerden, del tipo coordinante, va en línea A. Porque, en efecto, de hecho, pues 5 maridos has tenido. Y ahora tenemos Nyun, Hon, Egeis, ahí tenemos. Y ahora, muy bien, y ahora, Hon, esto es lo que vamos a ver, si no estoy mal en esta lección, esto es otro tipo de pronombre que es muy fácil de construir porque depende de los artículos, solamente le quitamos la T inicial. Entonces, si yo le quité la T inicial, esto es un pronombre relativo, ¿cuál sería el caso? Acusativo. ¿Y cuál es el género? Si tuviera masculino. ¿Y cuál es el número? Mire, esto es lógica del griego. Yo les acabé de decir, le quité la T, que sería como en el artículo, ahí está. Y entonces, y ahora, el que ejes, categoría gramatical, verbo. ¿Cuál es la clasificación de este verbo? Es un presente, modo indicativo, diasíntesis activa, persona, segunda número, singular. Y ahora, el que tienes. Miren que este Jon es un acusativo, lo cual significa que el sujeto sigue siendo la mujer. Y ahora, el que tú tienes, el sujeto está tácito, obviamente, Jon, el que tú tienes, aquí teníamos una primera proposición, aquí tenemos una segunda proposición, aquí tenemos una tercera proposición. ¿Cómo traducimos eso? Ustedes lo pueden hacer. No es hombre, y este su qué es, no es que no sea hombre, hay que completar. Ay, exacto, hombre de ti. Su qué es como categoría gramatical. Es un pronombre personal. ¿Qué persona es? Segunda, ¿qué caso? Genitivo. ¿Y qué número? Singular. Recuerden que esto viene del pronombre su. No es de ti, hombre o marido, porque es mejor. Aner no solo significa hombre o varón, también puede significar marido. Como cuando aquí le dicen, ese es tu hombre, se refieren, ese es tu esposo o ese es tu marido. Entonces, no es de ti, marido. Mi pregunta es, ¿aner es un sujeto o es un predicado nominal? ¿Qué creen ustedes? Es un predicado nominal, porque la expresión obviamente es casi que impersonal. Se refiere a ese hombre que tiene actualmente, pero no es marido de ti. Es como una afirmación en la cual no intenta ser un predicado, perdón, no intenta ser un sujeto, sino un predicado. No es afirmación de ti, marido. El perfecto viene acá. ¿Cuál es la señal del perfecto? La utilización de este sufijo, que es una capa. Capa, bueno, ya lo veremos también. Entonces aquí tenemos nosotros un indicativo perfecto, activo, segunda persona, también singular. ¿De qué verbo viene esto? Del verbo lego. Y significa exactamente, has dicho esto, verdad, has dicho. Entonces podríamos traducirlo con en esto, verdad has dicho. O has dicho esto verdaderamente. Esto queda claro para todos ustedes. Ya para concluir, queridos muchachos, y ya para que nos vamos, entonces, y para que concluyamos toda esta presentación de los nombres apofónicos,
que ya hemos concluido, nos queda a nosotros un simple tema, la gamma prima, la tercera declinación del tema en consonante sonora líquida lambda. ¿Por qué voy a hacerlo? Sabiendo que ya el tiempo se acabó, para no dejar empezar la cosa, porque recuerden que yo les había dicho que en esta declinación, en temas en consonantes sonora líquida, que eran en Rho lambda, las palabras las encontrábamos en Rho, pero que terminado en lambda solo teníamos una palabra. Eso es lo que habíamos dicho al principio de esta lección, entonces simplemente la voy a presentar. O sea que en contraste con todo lo que hemos dicho, solo hay un sustantivo cuyo tema sea una consonante sonora líquida, el lambda, y se trata de hals, halos, y puede ser o masculino o femenino. Hals, halos o G. Puede ser masculino o puede ser femenino. Vamos a mirar la declinación, ¿no? La declinación es muy regular. Miren el nominativo, hals. Observen, hals es un monosílabo, ¿sí o no? Sí. Entonces vamos a aplicar las reglas para el monosílabo en cuanto a la acentuación, que los casos directos conservan el acento en la primera parte, en el tema, mientras que los casos indirectos van a mandar la terminación van a mandar el acento a la terminación, de acuerdo a la norma que hemos estudiado. Vamos entonces a mirarla, ¿cómo la sacamos? Recuerde que tomamos la palabra, el genitivo, y sabemos de una vez, separándola de la terminación, ¿cuál es el tema? El tema es hal. Y hal se va a repetir a lo largo de la declinación. Les pregunto a ustedes. Entonces, el nominativo, recuerden que la tercera declinación es de dos maneras. Es sigmático. Hemos agregado un sigma y lo hicimos sigmático. Una palabra no puede terminar en lambda, sería un problema, porque recuerden que no es una de las consonantes en las cuales puede terminar un término, o puede terminar una palabra griega. Recuerden la palabra sirena, ¿no? Sigma, rho, y las consonantes compuestas. Por lo tanto, no podría ser en la segunda forma de la tercera declinación, donde decimos que una palabra en griego, en tercera declinación, el nominativo puede ser o sigmática o con tema alargado. Aquí no podríamos poner el tema alargado porque la palabra no podría terminar en lambda. Entonces es sigmática. Aquí les presento toda la declinación. Entonces, hals, hals, nominativo y vocativo tienen que ser iguales porque es que no habría más que hacer. El vocativo le toca repetir. No hay para dónde pegar. Hals, hals. Ya como en lo otro el sigma cae, porque el sigma obviamente lo añadimos para hacer el nominativo, entonces ya simplemente es colocar al tema las diferentes terminaciones. A, os, i, es, as, on, i, e y oin. Y esas terminaciones obviamente afectan, como hemos dicho, la acentuación, porque en los casos directos vamos a conservar el acento ¿dónde? En el tema. Entonces, mire que se mantiene un acento oxítono o paroxítono, obviamente, desde el acusativo cuando la palabra ya se nos vuelve de dos sílabas. Hals, hals, halan, hales, hales, hals. Pero en los casos indirectos, ya el acento, porque es un monosílabo, se irá hacia la segunda parte de la expresión. Halos, halí, halón, halsí y haloin. Observemos que allí donde la terminación es breve, el acento es oxítono, y donde la terminación es larga, el acento es circunflejo perispómeno. Y ya concluimos con una cosa que yo no les había dicho a ustedes todavía aún, perdón. Es esta. Antes yo había colocado O y G. Cuando la palabra es masculina tiene un significado, cuando la palabra es femenina tiene otro significado. Cuando la palabra es masculina, solemos traducirla con el término sal. Mientras que si es femenina, se le suele traducir con el término mar.
No, sobre todo el término mar lo vamos a encontrar, o la palabra usada como femenino, en la poesía. Y tiene mucho sentido, porque claro, nos referimos, el mar es salado, obviamente nos referimos a la mar o al mar. Femenino, en vez de como, es como una manera poética de decir por el mar la sal o la sal por el mar. Entonces, eso simplemente como para que lo tengamos en cuenta en la traducción. Si es masculina, sal; si es femenina, lo vamos a traducir como mar, y el femenino se utiliza generalmente en poesía. Dicho esto, pues prácticamente hemos ya concluido este tema en la gamma prima. Mire que nos hemos dedicado a la tercera declinación en 3 apartados en esta lección.